Bienvenidos a un nuevo episodio en Sentido Contrario Podcast con More. y conmigo, que soy Agus. Nosotras somos hermanas. Y bueno, estoy muy contenta que retomamos de nuevo estos podcasts. Sí, la verdad que muy emocionadas. Teníamos muchas ganas de poder empezarlo a hacer nuevamente y esperemos que, que a todos aquellos que nos están escuchando, que sea de bendición y que puedan edificarlos en todas las áreas de sus vidas. Sí, y hoy estamos en una plataforma nueva, estamos con Dale Play y estamos súper contentas porque, Dios nos dio la oportunidad también de hacer estos podcasts y teníamos muchas ganas de retomar, estábamos estábamos procrastinando un poco postergando el episodio. Así que bueno, hoy estamos acá de nuevo para compartir con ustedes sobre un tema muy especial. Sí, bueno, la verdad que con Agus estuvimos pensando y diciendo, ¿qué podemos hablar? ¿De qué puede tratarse este nuevo episodio? Y la verdad que coincidimos en algo que edificó primeramente nuestro corazón y que creo que fue un testimonio primero en nosotras. Así que nuestro tema de hoy se titula ¿Qué sentido tiene? Lo quisimos llevar realmente a algo que consideramos que uno en la vida siempre se ha preguntado, o tal vez te preguntás, al menos a nosotras nos ha pasado, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, ¿cuál es el sentido por el cual nosotros nacemos, vivimos, crecemos, nos pasan cosas en el medio o tal vez no te pasa nada? Pero no sé si alguna vez creo que es una pregunta y una duda existencial. Igual científicamente está comprobado que todos en un momento de nuestras vidas nos preguntamos ¿para qué nacimos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Sí, total. Ponele, a mí me pasó que yo siempre he sido una de las personas que me he preguntado antes de conocer a Dios, ¿para qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Por qué existe el mundo? Son preguntas por ahí que nuestra lógica llega a un punto del cual no puede responderse y la verdad que yo me busqué el significado de propósito, algo que yo me preguntaba era, ¿cuál es el propósito por el cual yo nací o por el que estoy viva o porque estoy en esta tierra? Y me busqué el significado del propósito y dice, se refiere al objetivo, finalidad o razón de ser de algo o alguien. Es el motivo o la intención que se tiene para hacer algo o para existir. Y yo dije, wow, qué tremendo de que tantas de esas preguntas que uno se hace, a lo mejor vos que estás del otro lado escuchando, te las has hecho, de por qué, el para qué, el cómo, y llegué a la conclusión de que con un objetivo y con una finalidad estamos en esta tierra. Nacimos, estamos vivos para algo, pero no solamente para algo, sino que somos algo, que somos finalidad, somos objetivo, que nuestra persona realmente nace por un propósito y con un propósito eterno, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de nuestra vida, o sea, de nuestros días, de lo que hacemos, voy al trabajo, ¿cuál es el fin? Y creo que ahí está, en el objetivo, ¿cuál es el objetivo del trabajo? ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿Cuál es el objetivo de que hoy me despierto con vida? Y eso que vos decís del propósito, em, creo que vamos camino en busca de eso. Yo me ponía a pensar, uno, a lo largo de su vida, sea la edad que tengas, creo que te preguntás esa existencia de por qué estamos vivos y para qué. Y si lo llevas al universo, a las estrellas, a la galaxia, se te explota la cabeza y es un círculo de preguntas sin fin y sin respuestas. Y hoy nosotras creo que tenemos una respuesta. Sí, total. Porque el sentido que tiene nuestra vida, como decía More, tiene un propósito. El tema es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas, las que se ven y las que no se ven, las que están en el cielo y las que están en la tierra, fueron hechas por Dios y para Él.
O sea, en 1 Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto es todo, fue creado por medio de Él y para Él. Total, aparte, cuando vos leas ese versículo, yo tengo el Colosenses 1:15, que empieza hablando sobre que Jesús es el centro, primeramente. Habla Pablo a la iglesia de Colosenses y empieza a explicar del porqué de todas las cosas. Y el porqué es Jesús, que es el centro. Y algo que uno cuando se empieza a conectar y empieza a aferrarse a Dios y a hacer lo suyo y que Él sea el centro de todas nuestras cosas aún también, empezamos a respondernos a todas estas preguntas, del para qué, del por qué, del cómo. Y cuando vos encontrás esas respuestas es porque encontraste la llave, encontraste la clave, encontraste la puerta abierta que era Jesús. Entonces ahí empiezas a encontrarle el sentido a tu vida, el sentido a ir a tu trabajo, el sentido de sociabilizar con tu entorno, con tus amigos, personas que tengas, que frecuentes, a los lugares en el que puedas frecuentar, empezás a encontrarle todos los sentidos. A mí me pasaba que yo me levantaba, estudiaba, iba al trabajo y como que tenía esa incertidumbre del por qué y qué hago con esto. Y cuando empecé a conectarme con la fuente que da vida, que es Jesús, que es el centro de todas las cosas, empecé a darle esas respuestas a esas preguntas que yo tenía inconclusas. O sea, Él le da el sentido le da el sentido al por qué vamos al trabajo, le da el sentido a nuestros días, a nuestras horas. Ahora, ese sentido, ¿cuál es? Porque él comienza a darle un sentido interno y a hacer una simetría entre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro espíritu, como alinear todas las cosas. O sea, cuando vos vas a un objetivo que es Cristo, es como que estás arriba de un colectivo y ese colectivo lo maneja él. Bueno, vamos por una ruta. En la ruta vamos a doblar, va a estar la lluvia, va a salir el sol, vamos a frenar en la estación de servicio, pero él es el conductor de ese colectivo. Entonces vos solamente estás ahí arriba, tranqui. El sentido es el viaje, es un fin. Entonces Cristo le da ese sentido a nuestra vida. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué estamos? En realidad sería la pregunta. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué lo tenemos que conocer a Él y para qué? Y esa respuesta son las almas. Y es ahí donde cierra todo. Nosotros somos creados para Él, por Él, pero con un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y el propósito es Cristo. ¿Pero Cristo en qué? En que todos conozcamos a Cristo. Ahí es cuando vos encontrás esa llave que dice More de la clave. La clave de tu vida, de tus días, es predicar de Dios. Conocerlo a Él y llegar a predicar de Él. ¿Por qué? Científicamente hay un montón de psicólogos que dicen que cuando uno se saca del centro y pone el centro o la preocupación en un otro, comenzás a tener una plenitud y un gozo, una satisfacción dentro. Es decir, vos te levantás y ya no te preocupás más. Uy, che, por mis procesos, por mis problemas, por lo que yo anhelo, por lo que yo quiero, por lo que yo necesito, sino que tu enfoque está en el otro. Entonces, tu vida comienza a tener sentido. Vos conoces a Dios. Dios llena tu corazón. Por ejemplo, Dios llenó mi vida, llenó mi corazón, le dio ese sentido a mi vida cuando yo lo conocí un amor que nunca había experimentado realmente, sacó tristeza, sacó vacío, le dio el sentido a por qué yo iba a trabajar. Pero cuando yo encontré el sentido a por qué iba a trabajar, porque iba a trabajar y la persona con la que trabajaba me decía, che, mirá, estoy pasando por esto, y yo, bueno, mirá, Dios puede sanarte, Dios puede restaurar tu casa, Dios puede restaurar tu familia. Entonces ahí comenzás a darle sentido a por qué voy al trabajo. No es ya, bueno, tengo que trabajar para el dinero. Voy al trabajo porque hay alguien que necesita de Cristo y yo tengo esa herramienta para que ella lo conozca. Entonces tu vida comienza a darle o sea, Dios comienza a darle esas respuestas a las preguntas que vos tenías acerca de la vida. Total, y eso pasa cuando uno entiende que primeramente uno es propósito. Mm, ¿Por qué? Porque somos la razón
de Dios, somos la razón de ese algo que Dios creó que somos nosotros. O sea, nuestro propósito nacimos con ese propósito porque somos propósito. Cuando sos propósito, eso quiere decir que naciste con un objetivo y una finalidad, que es predicarle a los demás, predicar el evangelio, traer esperanza, realmente traer vida y a las demás personas, a las circunstancias, a las situaciones que el otro está pasando. Pero cuando entendemos que uno es propósito, y cuando lo entendemos, como vos decías, cuando nos conectamos con Dios y conocemos de Él. Porque si uno no está conectado a Dios, si uno no lo busca, si uno no lo conoce o quiere conocerlo, obviamente que todas estas cuestiones van a estar muy presentes en uno. Porque vas a ir al trabajo, pero vas a ir al trabajo, vas a estudiar y vas a estudiar y no vas a saber por qué. Y cuando uno se conecta con Dios, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, quiere conocerlo, descubre que es propósito con una finalidad que es llevar lo mismo que un día te llegó a vos a las demás personas. Tal cual, mira, la palabra dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Y cuando vos entendés que vos sos propósito, ya no tenés una mirada hacia tu vida despectiva, ¿viste? O sea, hoy esta vida, siempre lo mismo, no sé si te ha pasado siempre vivimos lo mismo, siempre nos pasa lo mismo, o voy al trabajo y no tiene sentido, ¿viste? Entonces, cuando vos entendés que tus planes no van a prosperar, y parece re feo decirlo, pero tus planes son tuyos. No muchas veces son los mismos que los de Dios, porque la Biblia dice que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces acá lo que te está diciendo la palabra es que solo el propósito del Señor se va a cumplir, no tus planes. Mi plan tal vez, no sé, es irme de viaje. Un ejemplo, bueno, Dios va a cumplir el propósito aún en ese viaje. ¿Entendés? Solamente el propósito de Él se va a cumplir. Y, perdón, y esto me lleva. Hay una historia en la Biblia que es Pedro, que es el que caminó por las aguas. Sí. Mira, Dios lo llamó mientras él estaba pescando. Dice la Biblia que había estado pescando toda la noche. Bueno, no sacó nada. Imagínate, Pedro re frustrado. Muchas veces yo me siento un Pedro. No sacó nada. Estuvo toda la noche pescando. Entonces aparece Jesús y Jesús le dice que tire la red. Pedro le dice, mira, estuve toda la noche pescando, ¿entendés? No voy a pescar ahora porque vos me lo digas. Entonces Jesús le dice, vos tira la red. Pedro dice, bueno, Señor, en tu nombre yo tiro la red. Pedro tira la red y saca millonada de pescado hasta que se llenan las otras canoas. Y Dios le dice, bueno, ahora vos no vas a ser más pescador. Vos vas a ser pescador de hombres. Hay una traducción de la Biblia que dice, vos ahora vas a no conseguir, bueno, no me acuerdo bien la palabra que dice, pero como que él ahora va a ganar personas para su reino. Y Pedro lo sigue a Jesús, deja la barca, deja todo y comienza con el ministerio con Jesús. Jesús predica, Jesús hace milagros, Pedro ahí, todo. Jesús va a la cruz, Pedro lo niega 3 veces, Jesús muere en la cruz y después resucita. Y mirá, cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, lo encuentra a Pedro de nuevo queriendo pescar. Claro. Re porfiado. Lo encuentra a Pedro de nuevo queriendo pescar. El plan de Pedro era volver a la pesca, porque Jesús había muerto y todavía no lo había visto resucitado. Y cuando Jesús se le aparece, Pedro estaba con Juan, y la misma situación que cuando fue llamado. Claro. Cuando Jesús lo llamó, estaba pescando. Le dijo, vos vas a venir a cumplir el propósito que es que vos le prediques a las almas, que las almas se salven, que lo mismo que yo hice con vos, vos lo hagas con los demás. Perfecto. Pasa el tiempo, Jesús fallece, resucita, cuando aparece, lo encuentra de nuevo en la misma situación. Le dice de nuevo, tira la red, y Juan le dice, che, esto me parece conocido. Este es Jesús. Y Jesús le dice, hijitos míos. ¿Por qué ese hijitos? Yo lo llevaba a decir, ¿cuántas veces uno, por fe al propósito de Dios? Tal vez Dios te llamó y vos sentís realmente que necesitas buscar a Dios, que realmente el camino que tenés que tomar es tomar la decisión de seguirlo y conocerlo a Él, pero lo porfías en querer seguir tus planes. Y el plan de Dios y la voluntad de Dios es que vos
cumpla su propósito, que es que seas salvos vos y que vos comiences a predicar para que los demás sean salvos. Y ahí es cuando vos le encontrás el sentido a la vida. Está buenísimo que Pedro quiera volver a pescar. Y sin duda que podría volver a pescar, pero dentro del propósito de Dios. Cuando tus planes están dentro del propósito de Dios, Dios va a comenzar a cumplirlos porque lo que Él quiere es cumplir tu propósito en Él. Total, y aparte, bueno, lo que vos hablabas me llevaba a pensar de que muchos aún, cuando ya estamos en los caminos del Señor, seguimos en el mismo ciclo repetitivo de pensar, bueno, ¿cuál es mi será mi propósito? propósito? ¿Y para qué estoy? Bueno, ya conocí a Dios, todo, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago? ¿Será ir a predicar allá? ¿Será hacer esto? ¿Será hacer aquello? Y seguimos en eso aún todavía. ¿Por qué? Porque no entendimos la comisión que realmente tenemos, que es llevar las buenas noticias. Es como decía Pablo, a mí en Efesios 13:11, Pablo recita una palabra de Jesús que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Jesús nuestro Señor. ¿Y a qué llevaba este versículo? A que Pablo anteriormente dice, Dios me dio el privilegio de predicar las buenas noticias. ¿Conforme qué? Al propósito eterno que hizo Jesús. Todo va a ser conforme a su propósito, pero ¿cuál era el propósito? Predicar las almas. O sea, muchas veces quedamos en un estancamiento aún espiritual, aún en los caminos del Señor pensando, ¿y cuál será? ¿Y qué hago? ¿Y estará bien esto y demás? Y no nos enfocamos en lo que realmente dice la palabra. Y que cuando vos comenzás a buscar el reino de Dios, la Biblia dice que todo es añadido. ¿Y cuál es el reino? Las almas. Entonces vas a dejar de tener esta duda existencial de, che, ¿para qué viví? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine a la tierra? Viniste a la tierra a conocer a Dios, que Dios te salve y que Dios te use para salvar a otros. Listo. No, o sea, es tan simple que uno se la rebusca. Y por ahí, si vos no conocés a Dios y sentís que realmente Dios te está llamando, respondé al llamado. Porque hay personas que dependen de vos. Eso es. Entonces, mira, hay un psicólogo que se llama Víctor Frank, que él dice, cuando alguien tiene un por qué vivir, ya el cómo no importa. Nuestro por qué es Cristo, Él es el centro, no somos el centro nosotros. Y nuestro por qué es por las almas, por las personas. Porque tu vecino que también pasó depresión como vos necesita una llave y esa llave la tenés vos. Porque tu amiga que tal vez está reporfiada con el tóxico de siempre necesita una salida, una salvación a su corazón y esa llave la tenés vos. Entonces creo que es momento de que nos despertemos en decir, dejemos de ser tan porfiados por ahí como lo fue Pedro, en volver a querer de nuevo con nuestros planes, con lo nuestro y comenzar a mirar a Cristo, que Cristo quiere cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, que es que seamos sus hijos, que vivamos para Él y que prediquemos las buenas noticias. Total. Y que aceptar de que primeramente somos propósito con esta finalidad. Porque nos quedamos también a veces, al no saber que somos propósito y al no saber que vinimos con una finalidad que es predicar a las almas, vivimos depresión, vivimos angustias porque no sabemos por qué vivimos, para qué estamos, para qué existimos, estamos en enojo, en bronca y un montón de emociones y cosas que realmente abarcan nuestro corazón. ¿Por qué? Por no estar realmente cumpliendo el propósito de Dios y sabiendo que sos propósito para la salvación de las demás personas. Cuando nosotros salimos de eso, salimos de ese pozo, salimos de la depresión, salimos de la angustia, cuando reconocemos a Jesús y cuando reconocemos que somos un propósito, vamos a poder ayudar predicando las buenas noticias a las demás personas que están pasando por eso. Así que los animamos realmente a que puedan conocer a Dios, a aquellas personas que ya lo conocieron, que puedan realmente buscar en su intimidad su propósito, reconocer su propósito, que es la comisión que tenemos todos de predicar las buenas noticias. Y que sos un plan perfecto en las manos de Dios. Si alguien te dijo lo contrario o sentís lo contrario, es una mentira, sácatelo de tu cabeza, porque Dios te creó dentro de un plan perfecto. Así que ese propósito esperamos que lo comiences a cumplir, que dejes de estar perezoso sentado en tu casa mirándonos y salgas a compartir este mensaje. Y bueno, nos vemos en el próximo. ¿Cómo te sentiste? Bien, re bien, la verdad que
es un privilegio primeramente poder hacerlo, poder compartir a Dios a través de las redes sociales, a través de estos medios que puedan llegar a más personas y que nada, que así como Dios lo hizo con nosotras, pueda hacerlo con ustedes también. Así que bueno, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que sigas en nuestro canal de YouTube y dale play, y que nos comentes qué te gustaría que hablemos en el próximo episodio, porque no lo vamos a postergar más, no me voy a confundir con la palabra, procrastinar más. Y nos vemos en el próximo. ¡Dale, saludos!